think that was key for me. Like, Dire was confident in their skill checks and being able to, 1v1 their opponent and beat them, when it comes down to clicking their buttons better in a simple term. Um, and so, yeah, Auto didn't really do much of that. I think their draft towards the end became a little bit stale too. And yeah, all the credit to Dire and their staff. Absolutely. Well, we have one of those direwolves on the line right now. We do have Chippies. Let's have a chat with him in the post-game interview. Sup, G? You're a Okay. bit of a statue right now. It's still that's weird. It's still working for me. Oh, yeah. Oh, Chippies, well done. You
Acaba de terminar ahora mismo la mesa sectorial de educación con los sindicatos que habíamos convocado hoy para poder valorar las instrucciones que contienen los acuerdos, el acuerdo general adoptado entre el Gobierno central, concretamente el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, el pasado miércoles. Bien, pues una vez que ha finalizado la mesa sectorial, nosotros vamos a proceder a aquellas aportaciones que nos han hecho por parte de los sindicatos y que nos parecen interesantes incluirlas en el borrador de instrucciones que teníamos preparado para a lo largo de la tarde de hoy poder incluir algunas de las aportaciones que han hecho y poderlas mandar definitivamente a nuestros centros educativos. Decir que, como saben, el curso escolar acabará en junio, tal y como estaba establecido, concretamente el 17 de junio, salvo bachillerato, que será el 12 de junio, para que tengan margen y puedan prepararse de cara a la EBAU, que, como bien saben, se celebrará el día 30 de junio, el 1 y el 2 de julio. Durante esta etapa de confinamiento, lo que estamos tratando es de establecer prioridad, sobre todo en la atención educativa no presencial, a través de la tutorización, sobre todo manteniendo la comunicación con las familias, el alumnado, tratando de dar continuidad a los procesos de aprendizaje, adaptando todo a las circunstancias que estamos viviendo, y existe un gran esfuerzo por parte de nuestros profesionales, de los docentes, también por parte de las familias y del propio alumnado, que se están adaptando a estas circunstancias que nunca habíamos vivido y que eran desconocidas para todos, y la propia Administración está tratando de tomar las medidas más oportunas diariamente para dar cabida a todas las situaciones que se nos están presentando y poder seguir este procedimiento dentro de la mayor normalidad posible. En cuanto al tercer trimestre, decirles que no va a haber un aprobado general, ni del curso tampoco, o son titulares totalmente erróneos. Nosotros vamos a tratar de que se puedan superar con éxito los objetivos, que exista el mayor aprovechamiento escolar dentro de estas circunstancias, como les decía anteriormente, y mantener ese contacto estrecho con las familias y con el alumnado. Es uno de nuestros objetivos prioritarios. Ahora bien, en este tercer trimestre se van a flexibilizar el currículum y las programaciones, y esto lo va a hacer la Administración con los profesores y los centros. Revisarán y seleccionarán aquellos aprendizajes y competencias más imprescindibles y, sobre todo, también trataremos de que sea un trimestre de refuerzo, de repaso de aprendizaje y de ampliación si se consideran oportunos ciertos aprendizajes que sean más prioritarios, haciendo esa adaptación en las programaciones y flexibilizando el currículum, como les decía anteriormente. Para esto van a tener el apoyo de la Administración y, por supuesto, de la Inspección Educativa, que van a recibir unos criterios mucho más concretos para cualquier tipo de duda que puedan tener respecto a las instrucciones que se van a hacer llegar a los centros educativos. Se va a adaptar el sistema de evaluación. Vamos a tratar de impulsar la promoción y la titulación, pudiéndose dar también la repetición, siempre que esté argumentada, y con un plan de recuperación, y esperemos que sea de una forma excepcional, evitando que estas circunstancias perjudiquen al alumno, especialmente en los cursos más destacados que tienden a la titulación, como puede ser cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Esto no quiere decir que haya un aprobado general, sino que tenemos que tener muy en cuenta de que es un curso atípico, sobre todo marcado por este tercer trimestre atípico, diferente, desconocido para todos, y que esto no puede perjudicar en ningún momento al alumnado. Tampoco quiere decir que demos un aprobado general ni se regalen notas, pero sí que no nos dejemos a nadie en el camino por esta circunstancia, que pudiera continuar con éxito el proceso educativo posteriormente. Cuando no se pueda establecer así, la decisión será del claustro, porque son los que realmente conocen a sus alumnos, el funcionamiento que han tenido a lo largo de todo el curso escolar y las circunstancias personales, así como
o como lo que están viviendo y aquellos inconvenientes que pueden estar sufriendo en este tiempo de confinamiento en todos los sentidos. Si hay voluntad, si hay interés, si hay trabajo o hay desconexión voluntaria, todo esto lo tendrán que tener en cuenta nuestros profesionales y nosotros confiamos muchísimo en nuestros profesionales docentes, en el profesorado de esta región, porque son los que mejor conocen al alumnado. Con carácter general siempre suele haber una evaluación y una recuperación, y en esta ocasión se puede establecer una extraordinaria si los centros educativos nos lo solicitan para aquellos cursos que conducen a titulación, darle una oportunidad más en el sentido de algunas asignaturas que puedan tener alguna dificultad. Y en este contexto también queremos sobre todo que se cuide la atención a la diversidad. Vamos a tratar de reforzar el desarrollo competencial, así como la competencia digital y el trabajo colaborativo que se tiene que tener muy en cuenta. En cuanto a los instrumentos de evaluación, se garantizará la evaluación objetiva, en el que se incluyen modalidades como autoevaluación, coevaluación, y se priorizará sobre todo en este trimestre el valor diagnóstico formativo sobre el meramente sumativo o academicista. Estas son las cuestiones más relevantes en cuanto a este tercer trimestre de esta finalización del curso. Ahora bien, quiero decirles, nos preocupa la conectividad. Sabemos que hay alumnos que tienen dificultades y que sus hogares no tienen esa conexión a Internet. Son los menos, es verdad que es un porcentaje bastante bajo, pero estamos tramitando, de hecho ya está tramitado el contrato de las 800 tablets porque el Ministerio de Educación nos concedió 800 tarjetas SIM a las que había que acoplarle una tablet. Ya se ha hecho el pedido y estamos a la espera de que nos lo puedan servir. Recientemente hemos recibido también por parte del Ministerio una ampliación de 120 tarjetas y 55 tablets, a las que tendremos también que hacer la compra de esas tablets para esas tarjetas. Luego hemos recibido también donaciones por la parte de Fundación Telefónica, Caixa, de 75, que también vamos a sumar, y en total más de 930 tabletas vamos a poner en funcionamiento de una forma más inmediata una vez que nos la puedan servir, y también estamos analizando una posible segunda compra si fuese necesario para poder seguir abarcando distintas etapas. La prioridad es en segundo de bachillerato, la parte de bachillerato y formación profesional superior, pero continuaremos también con la enseñanza de secundaria. Ahora bien, otras cuestiones que quiero comentarles. Por ejemplo, los llamamientos de interinos. Las sustituciones comienzan hoy, hemos decidido retomarlas con una serie de prioridades, con unos criterios prioritarios en cuanto a tutores, profesores de bachillerato o cuarto de la ESO, sexto de primaria y tutores en general. Vamos a ver cómo funciona, cuáles son las bajas, cuál es el funcionamiento, y en función de eso pues seguiremos haciendo otro tipo de llamamientos. Pero la prioridad, los criterios prioritarios en este momento, en el llamamiento de hoy, se centra sobre todo en tutores, en profesores de bachillerato de cuarto de la ESO o sexto de primaria. Y también quería decirles que desde la Consejería se está trabajando en un decreto ley de urgencia. Saben que los plazos del procedimiento administrativo está paralizado, y a la hora de organizar el próximo curso escolar pues nos va a ser muy difícil una vez que se levante el estado de alarma, porque hay muchos procedimientos, resoluciones que tenemos que poner en marcha, y que también hay muchas familias que están esperando el proceso de admisión de alumnos, que está totalmente paralizado. Vamos a buscar esta fórmula como una fórmula excepcional para meter pues aquellas resoluciones, aquellas convocatorias, y una de ellas, por ejemplo, es el proceso de admisión de alumnos, que vamos a tratar de organizarlo para que se pueda hacer la solicitud telemática y se pueda ir adelantando tanto en esta cuestión como en la organización del próximo curso escolar y de otras cuestiones que interesan al ámbito educativo. Les adelanto esto, estamos en ello, no les puedo adelantar muchos más detalles, pero nos parece una buena fórmula para que podamos seguir trabajando y no se nos paralice toda la gestión en este sentido.
Y por mi parte nada más, estoy a vuestra disposición, cualquier pregunta. Gracias, consejera, y muchas gracias también a los medios que nos siguen por la videoconferencia. Para pedir la palabra, por favor, os ruego que levantéis la mano y os la voy dando en función de quién la haya levantado primero. En este caso, Noelia Gil, de Canal Extremadura. Un segundito, Noelia, que te abro el micro. Un segundito, por favor. Adelante, Noelia. Sí, hola, buenos días, consejera. Quería preguntarle, en primer lugar, sobre lo que ha dicho de la promoción del curso, que no iba a ser un aprobado general, que se habrá interpretado mal o que es falso, pero en una nota leímos el otro día que emitieron era que la repetición siempre sería una medida muy excepcional. Era para que lo aclararan lo que ha dicho respecto a esto. ¿Cómo se haría en este caso esa evaluación, teniendo en cuenta pues estas circunstancias? Sobre el reparto del material, ¿cómo se va a hacer ese reparto, teniendo en cuenta pues que ahí pues eso hace alusión a esa población más vulnerable? Y luego, al principio de la rueda de prensa, no hemos podido escucharlo bien, no sé si lo ha hecho alusión a prolongar el curso el próximo mes de julio. Muy bien. O sea, quedaría... Vale. Vamos a ver, cuando decimos que se puede repetir curso de una manera, bueno, con carácter excepcional, se puede dar la repetición de curso, pero ahí está la coherencia, la lógica, la sensatez de los docentes que conocen al alumno. Si un alumno ha tenido un funcionamiento normal durante las dos evaluaciones anteriores, los 2 trimestres anteriores, y da la casualidad que está en cuarto de la ESO, y resulta que este trimestre, concretamente, 2 asignaturas, matemáticas y lenguaje, que son las que antes te impedía promocionar, titular en cuarto de la ESO, por ejemplo, resulta que tienen unos resultados mucho más bajos, han tenido dificultad por diversas circunstancias acaecidas de lo que estamos viviendo, pues ahí tendrá que valorar el claustro si ese alumno se ha forzado, si ha tenido cualquier cuestión aparte sobrevenida sobre la situación que estamos viviendo, si necesita hacer una recuperación extraordinaria para poder titular. A eso nos estamos refiriendo. Y cuando hablamos de repetición excepcional es para que no nos podamos equivocar, no nos equivocamos en contra del alumno, siempre vamos a tratar de favorecer al alumno. Ahora bien, si un alumno durante la mayor parte del curso no ha tenido un seguimiento, no ha tenido una buena evolución, por mucho que quiera en este trimestre, pues evidentemente se entendería que pudiera repetir, porque no ha hecho un seguimiento a lo largo de todo el curso y tampoco este trimestre, y no va a tener capacidad para poder hacer ese seguimiento en el próximo curso académico. Ahora, son situaciones que tiene que valorar cada uno de los docentes, y los docentes son los que conocen a los alumnos. Nosotros no vamos a establecer una asignatura, 2 asignaturas. Sabéis que en cuarto de la ESO, con matemáticas y lenguaje, no se puede pasar si se suspende. En primero de bachillerato, no si tienes una suspensa, y en segundo de bachillerato, en este caso, no te debe de quedar ninguna, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones las tienen que valorar y tienen que ver si corresponde dar una segunda oportunidad para poder recuperar, y en el caso de que vean que no es necesario o que no va a servir de nada o que no se dan las condiciones, pues entiendo que el claustro se reunirá y decidirá sobre esto. En cuanto al reparto de material, el reparto de material se va a mandar directamente por mensajería a través de Telefónica, que es quien es el que va a surtir el tema de las tabletas a aquellos alumnos que tienen desconexión. Nosotros hemos hecho la petición a los centros educativos de que nos dijeran qué alumnos están teniendo dificultades porque no tienen esa conexión en casa, porque no tienen internet y no tienen tampoco aparatos, y en función de todas esas peticiones que hemos hecho de información a los centros, pues se ha visto la necesidad que hay en las distintas etapas. Prolongar el curso, en ningún momento he dicho que se vaya a prolongar el curso, se va a respetar lo que se tenía establecido. No hay prolongación del curso, se van a respetar de verdad las fechas sin ningún problema. No me he pronunciado eso al principio, no sé, cualquier aclaración. No, que no había oído el principio, por eso es. Muy bien. Por aclarar, por quedarme tranquila que no había oído eso, nada más. Vale. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Gracias a ti. Álvaro Rubio, del diario Hoy. Un segundito, Álvaro, que te abro el micro. Un segundito, por favor. A ver, ¿dónde estás, Álvaro? Vale, adelante, Álvaro.
Vale, por incidir un poco más en el tema de la evaluación, nos gustaría saber si podría concretar un poco más ese sistema de evaluación, si van a ser con trabajos, con exámenes o se va a tener en cuenta solo la trayectoria que ha tenido el alumno en los 2 primeros cuatrimestres. También saber, por ejemplo, si los alumnos de ciclos formativos que tienen que hacer prácticas obligatorias, que algunas de esas prácticas obligatorias son en centros de trabajo como residencias de mayores, las van a poder hacer o no las van a poder hacer, o si van a poder aprobar ese ciclo sin tener esas prácticas. Luego, también otra cuestión, quería preguntar sobre lo que has hablado de la apertura de colegios en julio. Quería saber si se va a contratar a nuevo personal o van a ser los profesores que ya han estado trabajando durante el curso, y si se fuera a contratar a nuevo personal, ¿cuánto personal sería? Y luego otra cuestión sobre el tema de selectividad, que no se ha concretado nada y los alumnos están preocupados por eso. No sé si se les va a dar alguna serie de indicaciones y les van a decir el temario concreto que tienen que estudiar. Vale, Álvaro, en cuanto a la evaluación, nosotros, ¿cómo se ha establecido siempre la evaluación? Pues unas veces por trabajo, se ha tenido en cuenta en otras ocasiones exámenes, la trayectoria. No quiero decir que solo se tenga en cuenta la trayectoria de la primera y la segunda evaluación, en absoluto. Evidentemente se tiene que tener muy en cuenta, pero también el interés y la conexión que ha habido en este tercer trimestre con sus docentes y demás. Pero eso es una decisión que establecen los propios centros y cada docente es diferente. Unos decidirán un trabajo, otros decidirán según la respuesta que han ido teniendo de las distintas tareas que les hayan mandado, otros decidirán a lo mejor poner algún tipo de examen. Pero eso es una decisión, una competencia de los docentes y que nosotros ahí no vamos a decir cómo tienen que hacer porque nunca lo hemos hecho, ¿vale? En cuanto a las prácticas obligatorias de FP, hoy precisamente el director general de Formación Profesional tenía una reunión con el Ministerio, con la parte de la Dirección General de Formación Profesional y nos dirán aquellas conclusiones a las que han llegado, pero en un principio se trasladaron esas prácticas para la posibilidad de poderlas prorrogar en el mes de julio dependiendo si se pudieran llevar a cabo el estado de alarma y demás, que no lo sabemos, y también la sustitución a través de un proyecto, un módulo, que en algunos de los ciclos lo hay, como puede ser un proyecto. Pero os digo que estaremos pendientes de lo que hoy también se haya hablado en esa reunión. La apertura de los colegios en julio. A ver, hay una alarma sobre esto. Nosotros estamos centrados en el tercer trimestre, en garantizar la conexión con las familias, con el alumnado, con los aprendizajes, el refuerzo. Esto es una cuestión que en la conferencia sectorial se ha hablado muy por encima, la posibilidad de, oye, en el periodo estival sería ideal poder hacer alguna actividad lúdica, pedagógica, con carácter formativo, pero sobre todo lúdica para esos alumnos de forma voluntaria o que tienen más necesidades, pero siempre de forma voluntaria. Se pueden organizar por parte de las comunidades autónomas. Incluso el Ministerio también ha dicho la posibilidad de que ellos mismos van a ver si ponen en marcha algún programa, pero eso se ha hablado muy por encima. No podemos decir ni que va a haber contratación de docentes, ni que los centros educativos van a ser los que estén abiertos obligatoriamente, porque no es así. Los centros educativos terminan cuando está establecido. Si hay algún programa, alguna actividad, algo lúdico, formativo, de refuerzo, que se quiera ofrecer en ese periodo estival y se puedan abrir los centros educativos, pues a lo mejor se pueden abrir los centros educativos. Yo os puedo decir que hay un ayuntamiento de esta región, un ayuntamiento bastante grande, que ya me ha dicho que quiere organizar actividades en ese sentido y que se pueden utilizar los centros educativos, pues sin ningún problema, pero que no hay un modelo establecido y por hoy ni siquiera tenemos cerrado, es algo que se ha dicho muy por encima y que no podemos adelantar nada, pero en cualquier momento no serán actividades lectivas con docentes y demás, o sea, con los mismos docentes ni nada de eso. No podemos daros detalles porque no los conocemos y todavía no hemos trabajado sobre ello. Vamos a coordinarnos entiendo que cuando pasen los días y empiece a funcionar el trimestre, pues se volverá a hablar de ello. Vale, Álvaro. Sí, adelante, es que no se te oye bien. Sigue. ¿Has terminado o no? No sé. Quería preguntarte por el tema de selectividad.
Y en cuanto a selectividad, hay una comisión que se está reuniendo, que sigue trabajando como todos los años. Se ha dicho las fechas en las que va a ser la selectividad. La comisión está formada por la universidad, por los miembros de la universidad y de la consejería, y en cuanto tengan ya todo decidido, pues evidentemente se trasladará a los centros educativos, pero yo no puedo adelantaros hoy nada en ese sentido porque ellos siguen trabajando, ¿vale? Gracias, Álvaro. Ahora Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Fabián. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí la pregunta que me surge a raíz de escucharla es si la Junta de Extremadura se plantea el hecho de que los alumnos vuelvan a las aulas, sobre todo a raíz de que, bueno, hay diferentes rutas de transporte escolar, unas 40 y pico, que se van a destinar para los agricultores, para hacer las tareas del campo. La pregunta es esa, si la Junta de Extremadura puede decir si se plantea el hecho de que los alumnos vuelvan a las aulas. La Junta de Extremadura, yo lo he dicho en todas las intervenciones que he tenido en todos los medios, no se puede plantear la vuelta de los alumnos a las aulas en ningún momento hasta que la autoridad sanitaria no nos lo indique. Pero ni tan siquiera el propio Ministerio, y os digo que hay una comunicación muy estrecha con el Ministerio de Educación, ni tan siquiera ellos pueden adelantar nada. Seríamos muy temerarios si la Junta de Extremadura se plantea, como sé que otras han hecho, probablemente para tal fecha decir se van a incorporar los alumnos. No, nosotros no tenemos esa autoridad. La salud está por encima de todo, es una pandemia desconocida, que lo estamos sufriendo todos y vamos a ser muy cautos y respetar lo que la autoridad sanitaria establezca. No podemos garantizar ni hacer anuncios que no sirven de nada en este momento, porque sería una incertidumbre en decir algo que no se sabe, ¿no? Y crear mucha más incertidumbre en los alumnados y en el profesorado y en todo el colectivo. Cuando lo sepamos con certeza, pues se anunciará, pero hoy por hoy no. Gracias, Fabián. ¿Alguna pregunta más? Noelia, de nuevo. Un segundito. Noelia. ¿Sí? Ahora, sí. Sí, tenía una duda respecto a la organización de actividades educativas de cara al próximo curso. Es decir, ha comentado que este último trimestre se van a centrar, pues eso, en el refuerzo de los alumnos y, bueno, teniendo en cuenta esta situación, ¿de qué manera influiría en el próximo curso? O sea, tendrían el curso que les correspondería a los alumnos, pero claro, se aplicarían materias que en este curso no se han podido dar. Sí. ¿Supondría más esfuerzo para los alumnos? Claro. A ver, nosotros siempre en las reuniones hablamos de seleccionar y que a lo mejor es el momento de darnos cuenta de que se pueden seleccionar ciertos contenidos y priorizar sin necesidad de que se tengan que dar todos. Y en el primer trimestre vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que se está hablando con el Ministerio? Pues que el primer trimestre se pueda seleccionar, se pueda realizar un plan para tener en cuenta aquello que no se haya podido incluir en este tercer trimestre, un poco más de refuerzo y adaptado a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Por tanto, sí es verdad que ese primer trimestre va a estar adaptado. Eso no quiere decir que haya más actividades, o sea, más contenido, que a lo mejor vamos a tener que seleccionar, eliminar otros que no nos parecen tan imprescindibles y añadir otros que nos han dado en este tercer trimestre. En eso sí que vamos a trabajar y además lo vamos a hacer también de forma conjunta con el Ministerio, las distintas comunidades autónomas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, compañero? Álvaro, de nuevo, un segundito. Adelante, Álvaro. Le quería preguntar en concreto por las escuelas de idiomas que tienen pendientes exámenes, fechas de exámenes. No sé si esos exámenes se van a hacer online, se va a mantener esa fecha de examen. ¿Qué es lo que va a pasar con las escuelas de idiomas? Pues en cuanto a las escuelas de idiomas, igual están incluidas también en el acuerdo con la Mesa Sectorial de Educación, ese tipo de enseñanzas, y también vamos a tratar de hacer una adaptación para que se pueda hacer un seguimiento lo mejor posible. Estamos trabajando en ello, nos hemos centrado ahora en la parte de la educación obligatoria, pero también se está trabajando en ese sentido. No os puedo adelantar detalles y nos gustaría que se pudiera establecer un seguimiento lo mejor posible. La normativa está siendo flexible para que se pueda hacer. Gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta más?
Pues muchísimas gracias, consejera, y muchísimas gracias a todos por haber seguido la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias.